Muy buenos días, estimados y estimadas estudiantes. Hoy vamos a tener una pequeña presentación a cargo del doctor Sergio Mora Castro, un estimado colega de gran experiencia dentro de nuestro gremio. Don Sergio Mora es licenciado en la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica y también doctor en Ingeniería Geológica de la Escuela Nacional Superior de Ingeniería de Nancy, Francia. Durante más de 40 años ha trabajado como consultor, especialista en ingeniería geológica, gestión del riesgo, del ambiente y de los recursos naturales en la empresa privada, instituciones nacionales, multilaterales y académicas en Costa Rica, América Central, América del Sur, Caribe, África y Medio Oriente. Fue miembro del Comité de Revisión y Grupo de Trabajo del quinto informe de evaluación sobre el cambio climático COP21, AR5IPCC del 2012 al 2013, vulnerabilidad, impactos y adaptación. Ha realizado 147 publicaciones científicas, técnicas e informes de consultoría. Realmente es un gran honor tener a este estimable colega, amigo también, profesor, porque también ha sido profesor de esta escuela de geología, para que les dirija un mensaje a ustedes que están iniciando la carrera en geología y que, bueno, tengan también un panorama de alguien de mucha experiencia en el ramo. Entonces, los dejo y les cedo la palabra entonces a don Sergio Mora. Muchas gracias, Mauricio. Bastantes años hemos compartido en la Escuela de Geología. Agradezco mucho también cuando Mauricio fue el director, la apertura que tuvo para darme la oportunidad de introducir las ideas de la ingeniería geológica, que además de eso pues han sido trabajadas por otros colegas notables como Rolando Mora. Ahora, dado el objetivo de esto, yo quiero comenzar con algunas palabras breves de lo que significa ser geólogo, lo que implica. Y ser geólogo va más allá de un formalismo, de lo que consiste en la admisión de una carrera universitaria, ¿no? Es una vocación y como tal, en parte se nace con ella, en parte se descubre, en parte se desarrolla y sobre todo en parte se degusta. La curiosidad científica y la actitud ingenieril en la geología son imprescindibles. Se necesitan las dos cosas. La conciencia de que no es fácil ser geólogo, hay que tomarla también. Se requiere estudiar procesos complejos, conceptos muy complejos, aplicar la deducción, después ir al campo. Y eso implica, además de descubrir las bellezas de la naturaleza y de la geología en particular, implica incomodidades, muchas veces inseguridad de muchas clases y sobre todo ausencia. Uno se convierte en una persona ausente en la familia en particular. Los éxitos en después y las retribuciones son consecuentes y no se pueden adelantar ni acelerar. Sin el ánimo de ser autorreferencial, ni mucho menos egocéntrico, no se trata de esto. Yo quiero contarles a ustedes algunas anécdotas de lo que ha sido mi vida y en particular de lo que ha sido mi vida profesional dentro del campo de la geología y particularmente de la ingeniería geológica. Es una buena pregunta. ¿Por qué soy geólogo? Mi primera impresión geológica en mi vida fue cuando pequeño, en 1963, yo tenía en ese momento 8 años de edad, tomé conciencia de lo que significaba la erupción de un volcán. Mi papá nos llevó a ver la erupción del borde del cráter. Un poco de responsabilidad, hay que admitirlo, pero al fin y al cabo eso fue mi primera inoculación de lo que significaba el interior de la Tierra y por lo tanto esa parte de la geología. Luego, mi hermano mayor, Daniel, también egresado de la Escuela de Geología,
gran geólogo, hidrogeólogo, trabajó con Naciones Unidas en unos lugares complicadísimos en donde había conflictos armados, epidemias, y entonces él como hidrogeólogo se encargaba del tema del manejo de las aguas servidas y de las aguas potables de los campamentos de refugiados. Y para mí fue una inspiración que empezó por darme la oportunidad de ir conociendo un poco más allá de lo que era el concepto y la teoría de la geología. Mi primer contacto directo, yo como persona, dentro del tema geológico, fue durante una excursión al volcán Arenal de la Escuela de Geología en compañía de un famosísimo vulcanólogo que era el director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de las Canarias, el doctor José María Fuster Casas. Y luego, ya como funcionario del ICE, del Instituto Costarricense de Electricidad, mi primer estudio formal lo hice en compañía con mi gran y querido amigo, colega Johnny Piedra Pochet, cuando estudiamos una de las opciones para la colocación de la tubería de presión de la planta hidroeléctrica de Angostura en 1977. Luego en 1978, unas reparaciones que se le hicieron a la presa de Tapaltí en el destierro. Y de ahí en adelante, en el 78 también, mi primer gran experiencia solitaria, la campaña geológica. Y a mí me tocó hacerla en el Cerro Barrahonda, en un karst. Y ahí, pues, aparte del concepto del levantamiento geológico, también aparecieron cosas muy interesantes. La presencia de un cráneo humano que resultó tener, por datación de carbono 14, una edad de 2200 años antes de la era común. Una mandíbula de mastodonte que logramos rescatar de las márgenes del río Nacaome, al pie del Cerro Barrahonda. Y luego la enorme tarea de gran responsabilidad, el proyecto hidroeléctrico Boluca, en el cual me tocó trabajar en primer lugar realizando la cartografía geológica regional de 4 horas del Instituto Geográfico Nacional, la primera vez que se planteaba la presencia de un sistema compresivo con fallas inversas en la fila costeña y la repetición de capas de caliza y otras cosas más. Luego, el estudio geológico y geotécnico inicial, preliminar, del sitio de presa, un sitio muy complicado porque precisamente había 2 fallas inversas, había una intrusión de diabasa, deslizamientos, plegamientos, etcétera, y había que tomar todo eso en cuenta porque en ese momento el proyecto hidroeléctrico Boluca contemplaba la construcción de una represa de enrocamiento y núcleo de arcilla de casi 300 metros de altura. De ahí en adelante vino el periodo de mi tesis doctoral en Francia, en un sitio de presa en el centro de Francia de casi 200 metros de altura, que iba a tener unas variaciones muy importantes en el nivel del agua, diarias, en una presa de regulación horaria. Y entonces ahí hubo que estudiar el concepto de la fatiga cíclica de las rocas. Ya afortunadamente yo tenía la experiencia de trabajar en perforaciones y en estudios de sitios con el ICE y por lo menos esa parte ya la llevaba adelantada. Luego vino el concepto teórico de lo que era la mecánica del medio continuo, la resistencia de materiales, el concepto de la fatiga, y luego cómo se caracterizaba dentro de un laboratorio, la resistencia a la compresión simple, la resistencia al corte, la resistencia a la tracción. Y la experiencia enorme de pararme al frente de un tribunal doctoral en Francia, con una rigurosidad extrema, incluso con una, llamémosle, ceremoniosidad que era un poquito diferente a lo que nosotros vivíamos como idiosincrasia aquí en el trópico. Ahora, la geología y la geotécnica no se puede trabajar de manera individual, es imposible. Siempre hay que trabajar en equipo. Hay que intercambiar conocimientos. En esta primera fotografía al lado izquierdo, yo estoy aquí con el colega Rolando Valdés, con un gran consultor que tuvo el ICE, Don Dier, el que inventó el concepto del RQD, y el ingeniero civil Marco Fidel Vargas, y el colega geólogo Alan López. Al mismo tiempo, es importante tomar en cuenta de que hay que compartir lo que uno va aprendiendo dentro del campo, y esto
pues se representa en esta fotografía en una de las galerías exploratorias del sitio de presa de Dos Montañas, en el proyecto hidroeléctrico Siquirres, en compañero de personas que tal vez ustedes conocen. Yo no recuerdo ni siquiera los nombres de todos. Alexis Cerdas, Francisco Cervantes, Sandra Redondo y otros más por ahí. Y luego, siempre trabajando con otros geólogos e ingenieros, en este caso en el deslizamiento en el río Toro en 1991, con Francisco Cervantes, Oscar Vega, Oscar Luis Vega, Marco Tapia. Y aquí con el jefe, de quien fuera un gran veterano, uno de los pioneros de la geología del Colegio de Geólogos, y además el quien formó la oficina en ese momento de geología del Instituto Costarricense de Electricidad, originalmente ingeniero agrónomo, como muchos de ellos en ese momento, el ingeniero Jorge Umaña, y de espaldas está el colega Adolfo Estrada Llano, que en paz descanse, y el otro colega Rolando Valdés Carrillo. Esta otra fotografía, también histórica, de la cual pues, yo además de eso me siento muy orgulloso, una inspección que hicimos en la presa de las Ventanas en 1982 con mi gran amigo y colega Johnny Piedra, un colega muy estimado también, ingeniero civil y geotecnista Miguel Bolaños, un colega geólogo que en paz descanse, Gerd Jager, uno de los mejores geólogos que ha tenido nuestro gremio en Costa Rica, de origen chileno y holandés, instalado en Costa Rica. Uno de mis primeros productos individuales fue lo que ustedes quizás en algún momento van a conocer como el método Mora-Barson. Era tratar de caracterizar la evolución morfodinámica a partir de indicadores de la inestabilidad de laderas. Y nuestro primer experimento fue en el Valle Central, junto con un profesor de geografía física de origen alemán, actual rector de la Universidad Libre de Berlín, el gran amigo Günther Farsum, y también el querido colega Rolando Mora, quien fue director de la escuela y profesor de geotecnia durante muchos años. Este fue nuestro primer mapa. Fíjense que el píxel de este mapa era de 1 kilómetro cuadrado. Ya después ese método lo aplicamos en un país entero, en este caso en Nicaragua y otros más. Y también empezamos a utilizar bases cartográficas de LIDAR, es decir, con resoluciones de 1 metro y medio metro, como en este estudio que hicimos, en el barrio del MAS 32 en Puerto Príncipe después del terremoto, o en este caso con un LIDAR de 25 centímetros de resolución en la autopista México-Cuernavaca, junto con el colega y amigo Javier Saborío, un ingeniero civil, María del Mar Saborío, también ingeniera y especialista en cuestiones de ambiente y desarrollo sostenible. Rosalba Barrios, una ingeniera civil geotecnista venezolana, y yo. Luego, más análisis de inestabilidad de laderas, en este caso el deslizamiento de escuadra, el COPEI de DOTA, aparte de los conceptos de la morfodinámica y geotecnia de la evolución de un deslizamiento, pues también aprovechando la metodología de Mora-Barson para poder hacer una cartografía de detalle y a partir de ahí transportar los conceptos y los resultados hacia un proceso de ordenamiento territorial. En cuanto a experiencias internacionales, bueno, me ha tocado trabajar afortunadamente en América Latina, en varios lugares, en Bolivia, en Argentina, trabajando en inestabilidad de laderas o en excavación de túneles, en la represa de Paute, en Cuenca, en Ecuador. Igualmente me ha tocado ser conferencista en Australia. O, por ejemplo, en este caso muy interesante, en donde me pidieron que hiciera un análisis de un acuífero en Chungara, en la Atacama chilena, en 2006. Bueno, fabuloso. Fui y resulta que lo primero que había que hacer era analizar unos manantiales que, bueno, me los encontré congelados. El agua salía y como eso se encuentra a 4.800 metros sobre el nivel del mar, el agua al surgir se congela inmediatamente. Es agua del deshielo de los glaciares andinos de la cordillera en Chile. Al revés, en otros lugares, bajo el nivel del mar, el domo basíltico del Golfo de Gubert, en Djibouti, en la esquina nororiental de África, o este lago hipersalino que se encuentra a menos 240 metros sobre el nivel del mar. Ese color blanco que ustedes ven por todos lados es sal.
y ahí fue un estudio preliminar para un desarrollo geotérmico en este lugar. Este es el famoso Rift de Afar, que es una prolongación del Rift que cruza África Oriental por Kenia y Tanzania, entre otras cosas. Y bueno, y uno aprovecha también para conocer culturas. En este caso, mi colega de Djibouti era uno de los padrinos de una boda de su primo, y ello pues resultó ser una experiencia cultural realmente que ha sido imperecedera, ¿no? De una cultura totalmente distinta de las comunidades Afar de la África Oriental, y por supuesto la gastronomía, muy importante, ¿no? Esta en particular es la denominada injera, y que tiene, pues como ustedes ven, una variedad impresionante de sabores, de presentación y exquisita. Este es el estudio que se hizo para unas fallas normales en la región del Bahr Sahar de Yemen en 2015, fallas normales activas, que es una parte de la prolongación del Rift africano, que luego continúa en el centro del Mar Rojo y obviamente con un sistema de distensión en este caso, pero algo tan interesante que esa actividad de las fallas también se refleja en las obras humanas, como en este caso dentro de lo que se ve en la construcción de un muro que originalmente era perfectamente estable y que falló junto con las fallas normales. Trabajos en donde aprendimos a hacer la correlación entre la lluvia y la inestabilidad de laderas en la autopista Durango-Mazatlán, en México, en mayo de 2013. Uno de los proyectos insignia que más me gustó trabajar cuando fui funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, en una mina de margas que se utilizaba para la fabricación de cemento en la localidad de Calorco, en Sucre, en Bolivia, donde aparecieron hasta el momento cerca de 13,000 huellas de dinosaurios y otras especies animales, y a partir de lo cual logramos promover la creación de un parque temático para mostrarle a la gente el tipo de animalitos que había vivido precisamente en esa región, entre ellos el famoso argentinosaurio o gigantonosaurio. Inestabilidad de laderas ha sido un tema que he logrado desarrollar desde hace tiempo, en este caso un deslizamiento y el represamiento del río North Young en Nueva Zelanda, en la isla del Sur, en 2010, y luego de nuevo la correlación de ese tipo de los detalles geológicos de los suelos residuales, y en este caso de las margas del Jurásico superior, que contienen fósiles como los amonites en este caso, pero que además de eso es donde han sido plantados unos viñedos, en este caso de la uva Cabernet Merlot, son vinos de esa mezcla de esas dos uvas, y cuyo propietario es un geólogo jubilado. Y bueno, y fue una experiencia pues también muy enriquecedora, entender la relación que hay entre la geología, los suelos y el vino. Cosas más tristes, como por ejemplo cuando me tocó intervenir inmediatamente después del terremoto de Haití del 12 de enero de 2010, que cobró la vida de 325,000 personas en un país muy pobre, y que precisamente esa pobreza los hace exponerse a ser vulnerables a la población en condiciones realmente deplorables en algunas cosas, y en donde hicimos un trabajo de 2 años con un equipo completo integrado por el Banco Mundial, en este caso, y que, bueno, había propuestas para la reconstrucción segura de la ciudad y el reordenamiento territorial que desafortunadamente, por las convulsiones políticas y sociales y económicas de ese país, pues muy poco se ha logrado realizar. La inestabilidad de una represa para irrigación y producción de peces, para la alimentación y irrigación de arroz también en Magalón, en la frontera entre Camerún y Chad, en el África Central, que estuvo a punto de fallar por overtopping, es decir, por el agua sobrepasaba, y encima eso por tubificación, y algunas de esas tubificaciones eran el producto de la colonización de unos inmensos hormigueros que se habían instalado en el cuerpo de la presa, que habían obviamente túneles para su hábitat, ¿no? Y una de las ideas principales era trabajar
intensamente para precisamente colaborar a mejorar la calidad de la vida de las comunidades pobres de estos lugares, en particular llenas de niños como estos. Y obviamente las vicisitudes de ese trabajo, aquí se ve el vehículo en el que estábamos atascados hasta arriba en un levazal. Y las comidas también en lugares como estos, pues el famoso pollo bicicleta, muy conocido, no hay tiempo como explicarles las anécdotas del por qué se le llama así, pero también con el fufu, que es una especie de masa de yuca, la hoja del amaranto y de la yuca también, que se comen y son deliciosas. Este es un trabajo mucho más reciente, el año pasado, en la República Democrática del Congo, en donde para tratar de mitigar los problemas de esta inestabilidad de laderas fueron construidos hacía un año unos muros de gavión que en realidad no han servido. Sus cimentaciones se tubificaron por un problema de diseño y de construcción inadecuada de estos muros. Y mucho del problema de esta inestabilidad de laderas se debe a un exceso de escorrentía superficial causada por la deforestación, puesto que en estos lugares no hay fuentes de energía para cocinar o para lo que fuera, y la gente para poder sobrevivir tiene que producir carbón de leña y obviamente eso significa extinguir los bosques. Lugares con culturas completamente diferentes y yo no sé hablar árabe y mucho menos lo sé escribir, pero bueno, ahí me ayudaban con la traducción de mi PowerPoint, en este caso en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudita, y ahí también pues uno continúa conociendo la forma cultural, en particular con, yo diría, la manera de tratar a las mujeres en estas culturas extrañas para nosotros, ¿no? El geólogo siempre es un personaje que yo llamaría un solitario, ¿no? Siempre está trabajando solo, aunque requiere del trabajo en equipo, sin duda. A veces uno se encuentra con situaciones pues, adversas para su calidad de vida mientras trabaja. Sin embargo, todo eso se retribuye compartiendo conocimientos y compartiendo amistad. Para darles una idea, pues esto es uno de los cursos, últimos cursos que yo dicté en la Escuela Centroamericana de Geología sobre administración de proyectos, y esto es el equipo del Colegio de Geólogos. Esta fotografía tomada en 1996. Aquí vemos a Walter Montero, Luis Fernando Sáenz, Germán Leandro, Ernesto Echandi, Rolando Mora, Francisco Cervantes, de los que yo me acuerdo así rápidamente. Este es mi hijo Felipe, mi hijo mayor, que para darles una idea y un motivo de mi orgullo, formó parte del equipo del cual se le adjudicó el Premio Nobel de Medicina el año pasado. Son retribuciones a veces que aparecen la posibilidad también de disfrutar de la vida y disfrutar de la vida también junto con la familia, con los seres realmente queridos. Son satisfacciones que no se cambian por nada. Para concluir, yo ofrecería varias recomendaciones básicas, muy breves, esenciales. Primero, recomiendo estudiar mucha matemática, más del mínimo que representa el pensum, el currículum académico de la carrera de geología. Hay que estudiar mucha más matemática, vayan más allá de los cálculos, hay que estudiar estadística, probabilidades, etc. Al menos 2 idiomas distintos al español. Mis ingresos, a partir del momento en que me fui de Costa Rica, han sido por lo menos 2/3 partes en inglés y en francés. Gracias a que yo aprendí esos 2 idiomas, yo les recomiendo que hagan lo mismo y eso les abre un montón de puertas. La capacidad de debatir, el debate. Es decir, no solamente aprender a defender correctamente las ideas propias, sino también de aceptar las críticas. Hay que estudiar, estudiar, estudiar y seguir estudiando hasta el final. Hay que recordar siempre el principio básico del método científico, pero con mentalidad de ingeniero. La aplicación de la geología es el objetivo fundamental que nos mueve a nosotros a estudiar esta carrera. Luego, animarse, ser inquisitivo, aprender a equivocarse y comenzar de nuevo. Hay que ser valiente en nuestra profesión. Recuerden, como lo dijo Baudelaire, el famoso literato francés, ningún buen capitán de navío surgió en aguas tranquilas. Yo les agradezco mucho su atención
Y en este momento le devuelvo el micrófono y la cámara a Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco mucho este mensaje de nuestro estimable colega Sergio Mora y esperamos que este mensaje, estas ideas, estas recomendaciones, pues bueno, sirvan de ejemplo para ustedes que están iniciando la carrera, que están empezando una nueva vida. Van a estar aquí unos 4 años dentro de la universidad. Después de esos 4 años, Costa Rica y el mundo van a cambiar. Uno no lo nota, pero sí cambia en 4 años y muy rápido y más ahora. Y vamos a encontrar un mundo muy diferente al que ingresamos a la carrera, al que vamos a encontrar cuando salimos. Y yo creo que estas experiencias de vida son muy valiosas, son muy importantes para nosotros. Incluso para mí, que incluso ya uno está graduado, que ha trabajado, pero bueno, son ejemplos que uno tiene también a seguir para mejorar, ¿verdad? Para ser cada día mejor y trabajar por ese futuro, ¿no? Entonces, nuevamente muy agradecido con Sergio por tomarse el tiempito de estos minutos. Ojalá que en algún momento pudiera ser presencial, pero bueno, en este momento, por la dinámica del curso, pues lo hicimos de momento así, pero creo que es igual de valioso. Así que muchas gracias, Sergio, por este mensaje a los muchachos y muchachas que están iniciando su carrera de geología ahora y que están entrando a la carrera. Muchas gracias. Muy bien, les deseo muchos éxitos a todos.